buen día, sexto grado. Hoy les propongo una nueva clase de historia donde vamos a trabajar lo que en el hecho se denominó la conquista del desierto y lo que los historiadores también tomaron como nombre la conquista del desierto. Que ya desde su nombre, desde la categoría que se le puso, entra en discusión, ¿no? Desierto hace referencia a un lugar donde no hay nada, no hay nadie, y en realidad lo que se buscó fue extender las fronteras del Estado-Nación, de la Argentina. En ese sentido nos vamos a ubicar temporalmente en la década del 70 del siglo XIX, es decir, 1871, 1872, donde, como vimos en las clases anteriores, hubo 3 presidentes que se dedicaron a organizar este Estado-Nación. Mitre, del 62 al 68, Sarmiento, del 68 al 74, y Avellaneda, del 74 al 80. En ese proceso de construcción de este Estado-Nación es importante un elemento, el territorio. Y como verán aquí, es el territorio en esa época, en ese momento. Así estaba conformado. Fíjense, al norte y al sur del territorio de lo que hoy es Argentina, estaba poblado todavía netamente por pueblos originarios, ¿sí? Entonces, en esta construcción del Estado-Nación, como también lo vimos en la clase anterior, la Guerra del Paraguay, ¿no? La denominada Guerra del Paraguay, donde se conformaron nuevos límites del territorio argentino. Bien, aquí el Estado, el presidente Avellaneda, y a cargo de primero Alsina y luego Julio Argentino Roca, que ya lo veremos a futuro será presidente, se encarga de esta campaña, que era correr las fronteras del territorio, ¿sí? Del territorio nacional, para poder extender, sobre todo con la mirada de poder generar una gran producción agrícola ganadera. Vamos a ver en futuras clases que Argentina se la denominó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX el gran granero del mundo, porque era una gran productora agrícola, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo en esta campaña encabezada por Julio Argentino Roca va, ¿sí? Con aproximadamente 6.000 soldados corriendo y eliminando de esos territorios que estaban poblados por pueblos originarios y repartiéndolos entre estos grandes terratenientes que luego van a utilizar esta tierra para ser grandes productores agrícolas ganaderos, ¿no? En el fondo había un mensaje de decir, bueno, que eran territorios poblados por sujetos, por comunidades muy peligrosas, saqueadoras. Quizás había algo de cierto en esto de que algunos pueblos iban y generaban ciertos malones para robar cosas de los poblados cercanos, pero en realidad lo que se buscaba de fondo era poder apropiarse de este territorio para después ser redistribuido y ser productivo. Para ello costó la vida de miles, ¿sí? De indígenas, miles de personas niños, jóvenes, mujeres y hombres que conformaban los pueblos originarios. Les propongo leer sobre eso, vamos a leer sobre esta conquista del desierto, poniendo en cuestionamiento, ¿sí? Hasta qué punto la organización del Estado nacional, que como vimos necesitó de grandes esfuerzos de los presidentes, de estos 3 presidentes que vimos anteriormente y de los que vendrán, hasta qué punto puede darse en la matanza, en la dominación de otras personas, ¿no? Esa será la pregunta que invito, y que si ustedes quieren conocer más puedan buscar información y saber más sobre esta etapa y sobre este acontecimiento histórico, que es muy importante conocerlo. Ya que también Julio Argentino Roca fue después en 1880 presidente y nuevamente años posteriores, y además está como referente en nuestro billete de 100 pesos, ¿no? Es decir, ha sido importante para la constitución de nuestro Estado-Nación, pero también esa pregunta, ¿a qué punto matar
e ir en contra de la vida de los otros. Se los dejo como pregunta, no como respuesta, no como conclusión. La historia la invito a pensar en modo de preguntas, de cuestionamientos, de críticas a lo acontecido con la mirada del pasado, y no a concluir en buenos y malos, ¿no? No es una película, es la historia, y esa es la propuesta. Espero que les guste.